Amables oyentes, vamos a leer la palabra de Dios para empezar en dos lugares. Primero, el Evangelio según Mateo, el capítulo 8, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice así: Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vamos a leer en el Evangelio según Lucas, el capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 27 y 29. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham e Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Que el Señor añada su bendición a estas escrituras y a las que vamos a tener que leer para poder comprender el tema, la cena de las bodas del Cordero. Estas escrituras que acabo de leer nos enseñan que los del Oriente y Occidente, que son citados en ambos pasajes leídos, son los gentiles. Tal vez algunos de mis oyentes no entienden muy bien quiénes son los gentiles. La Escritura identifica a los gentiles con aquellos que no son judíos. O sea que nosotros somos gentiles. Y en esta ocasión, la Escritura habla de los del Oriente y el Occidente. Son gentiles como nosotros. Pero en aquel momento no estamos nosotros mencionados allí. Los hijos del reino, fíjese que se menciona en las dos escrituras a los hijos del reino, o los que deben estar en el reino, son los judíos, pero los judíos que rechazaron al Señor cuando Él vino a los suyos. Estos pasajes enseñan que los gentiles que creen en el Señor se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, hay que aclarar esto. El reino de los cielos, en su última forma, no estará en el cielo, sino en la tierra. Es el reino de los cielos sobre la tierra. ¿Qué es esto? Es el reino milenario de Cristo. Es el reino de 1000 años del Señor Jesucristo. En Lucas se le llama el reino de Dios. Ahora, el Señor en su oración que enseñó a orar a sus discípulos en Mateo capítulo 9, Él les enseñó a orar esta frase: venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Venga tu reino en la tierra. Se nota por estas escrituras que los gentiles, los que no son judíos, que escuchan la predicación, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del Señor, el reino milenario en la tierra. Los judíos que rechazaron al Señor no participarán en la cena
de las bodas del Cordero. Ahora bien, para seguir comprendiendo y avanzando, vamos a leer otras 3 escrituras que son similares. En Mateo el capítulo 9, por ejemplo, los versículos 14 y 15. Mateo 9, 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista. Vinieron sus discípulos, sus seguidores, al Señor diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Yo quiero que tomemos en cuenta esta frase: los que están de bodas. Pasamos a Marcos el capítulo 2, y leemos los versículos, Marcos 2, los versículos 18 al 20. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso puede los que están de bodas? Otra vez esta frase, los 3 evangelios sinópticos lo registran, esta frase: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Quién era el esposo? Era el Señor, que vino a Israel, la que debería ser la novia y la esposa de Cristo. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que ellos tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y eso ocurrió, el Señor fue quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Ahora otra escritura similar en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 33 hasta el 35. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas, de nuevo la frase, los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Que el Señor añada su bendición a estas escrituras muy aclarativas. Los que están de bodas son los invitados a la fiesta de boda. Aquí el Señor se refirió a sus discípulos. Ellos fueron invitados, ellos acudieron. La nación toda fue invitada. El Señor les habló claramente. Juan Bautista, el heraldo del esposo del rey, anunció lo mismo. Aquí en el Evangelio de Mateo, los discípulos representan al residuo de los judíos que son fieles. Hay un grupo, un pequeño residuo de judíos fieles, y los discípulos representan a ellos. Se entiende de estas palabras que el Señor iba a estar ausente de los invitados por un tiempo. El esposo les será quitado, dice. Y sabemos que su ausencia se ha prolongado hasta casi, ya 2000 años, que se ha prolongado la ausencia del esposo. Pero otras escrituras, como Primera Tesalonicenses capítulo 4, Primera Corintios capítulo 15, nos informan que algún día el novio divino descenderá del cielo hasta un lugar en el aire, desde el cual tomará a su novia a sí mismo. Esto será, sin duda alguna, el casamiento o las bodas
no la cena, sino las bodas, el matrimonio del Cordero. Los amigos del esposo no lo van a presenciar, porque será una cosa privada. Y porque los que están de boda estarán en la tierra, los judíos fieles, esperando. Y en esto la parábola en Lucas capítulo 12 está dirigida a esos discípulos fieles. La parábola en Lucas, el capítulo, voy a leerlo, capítulo 12 de Lucas. Leemos allá en los versículos 35 y 37, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esta parábola está dirigida a los judíos fieles. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Claro, el Señor va a tener primero las bodas con su iglesia y luego los judíos fieles esperarán. Dice, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. A veces cuesta distinguir. Esta parábola está dirigida a los creyentes fieles de los judíos, porque habrá un residuo de creyentes a pesar de la gran apostasía nacional y la unión de los judíos infieles al Señor que se van a unir al anticristo. A pesar de eso, habrán judíos fieles, un residuo fiel al Señor. Y el Señor les dirige estas palabras, que ellos deben tener los lomos y los ceñidos y las lámparas encendidas. Fíjese, las lámparas encendidas. Y esto concuerda con lo que dice en Mateo el capítulo 25, versículo 1. Las 10 vírgenes que esperaban ¿a quién? Al esposo. Y dice, Mateo 25, 1, salieron a recibir al esposo. Entonces, claramente, vosotros, dice, están aguardando a que su Señor regrese de las bodas. Esas bodas privadas que se va a llevar a cabo del Cordero de Dios en los atrios del cielo, privada para los seres humanos, pero la iglesia, con los millares que ya han muerto, resucitados y transformados, más los vivos transformados, arrebatados como un solo cuerpo al aire, el Señor llevará a su novia. Pero ninguno entrará con él al tálamo celestial, a esa intimidad del Señor con su esposa. Ahora, tenemos que leer sí o sí en Mateo 22, los versículos 1 y 4. En Mateo capítulo 22, los versículos 1 y 4. Allá tenemos una parábola es decir, una profecía en forma de parábola. ¿Cuál es esto? Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Estas no son las bodas, sino la fiesta de bodas. Es la cena del Cordero. Y dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados. Y bueno, rechazaron, dijeron, aquí está preparada la comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y dice que empezaron a excusarse. Uno se fue a su labranza, otro a sus negocios, otros más bien afrentaron a sus siervos. Y en Lucas, el capítulo 14, tenemos
lo mismo, capítulo 14, versículos 16 al 24. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, he comprado bueyes, tengo que probarlos, y acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Aquí se trata, como dije, de una profecía en forma de parábola. ¿Acerca de qué? De la fiesta de las bodas del Cordero. Esta ya es la fiesta de bodas aquí en la tierra. No se menciona a la esposa aquí. Los convidados en los versos 3 y 8 de Mateo, donde hemos leído, los convidados en los versos 3 y 8 son judíos que oyeron, pero no creyeron y rechazaron la invitación del rey. Los convidados de los versículos 9 y 11 son los gentiles como nosotros. Es increíble la gracia del Señor. Fíjese, aquí los convidados de los versículos 9 dice: id a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y ahí entraron los gentiles. Se convirtieron. Esto será muy, muy seguro durante la gran tribulación. Habrá muchos convertidos. Estos son gentiles como nosotros, que nosotros hemos creído en el Señor. Nosotros hemos creído en el Señor. Dice en el capítulo 8, versos 11 y 12, que muchos del oriente y del occidente. Ahora, el amigo del versículo 11 y 14, que no estaba vestido de bodas, representa a los meros profesantes que no están vestidos del manto de justicia que Dios da por la fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo retornó? El padre dijo: sacad el principal vestido y vestidle. Así estamos con la vestidura de salvación, las vestiduras para estar en las bodas. Este estaba sin la vestimenta de justicia, como dice Romanos capítulo 3, versículos 21 hasta el 28. Esta escena parabólica no sucede en el cielo, sino en la tierra. También notamos que la cena no se realizará hasta que venga el rey. Dice en el verso 11: y entró el rey. El orden aquí es bien claro y es importante. El rey vino y entonces después se sentaron en la cena. La parábola de Lucas 14 se refiere a la misma cena o fiesta de las bodas, pero omite ciertas consideraciones dispensacionales y agrega otras de más amplia aplicación. Según este pasaje, la fiesta de las bodas también se realiza en la tierra. Ahora, hay un texto que a muchos ha llamado la atención en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Quién es el esposo? Es Cristo el esposo. La esposa no es Israel, sino la iglesia. Ahora, el amigo del esposo es Juan el Bautista. Este es el único versículo en toda la Biblia que menciona al amigo del esposo. No se halla la frase los amigos del esposo en plural, en ninguna parte. Sin embargo, es posible que Juan Bautista, el último de los profetas, represente a los santos del Antiguo Testamento, especialmente a los judíos. Entonces queda claro, hermanos, que la cena de las bodas del Cordero es aquí en la tierra, distinto a la boda misma que se celebrará
en el cielo. Que el Señor bendiga y dé la claridad necesaria a cada corazón.